Hola chicos, chicas, bienvenidos una vez más a nuestra clase de comunicación, literatura. Bienvenidos a cada uno de ustedes, una nueva semana más de actividades. Seguramente ustedes, como siempre, en vuestros hogares, compartiendo las clases, estudiar y también seguramente la gran mayoría de ustedes de trabajar, ¿no? Que es de alguna manera digámoslo, nuestra rutina cotidiana. Muy bien, entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes. Espero que estén súper bien y siempre con ánimo de seguir aprendiendo nuestras lecciones y seguramente lo que algo podemos compartir con ustedes sea valioso en la formación integral en el aspecto académico, ¿no? Muy bien, entonces ustedes son de cuarto año, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, gracias. Cuarto de Sí, secundaria. profesor. Muy bien, Juanita. Vamos a empezar entonces nuestra sesión un poco como tema de introducción, un poco recordando lo que hemos ido desarrollando en las sesiones anteriores. Hemos vinculado el tema de comunicación básicamente con el tema de literatura, desde el primer tema, que era literatura incaica, en la cual hemos desglosado de cómo surgió esta literatura, denominada la literatura prehispánica. Veíamos los géneros, en este caso la lírica, la épica y el género dramático que desarrollaron los incas, ¿no? Y con su obra más representativa, que es la obra Ollantay. Y la clase pasada, la semana anterior, hemos desarrollado lo que es la literatura de la conquista, ¿no? Recordando que la literatura incaica finaliza en 1532, ¿no? Cronológicamente, con la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo. Y la literatura conquista abarca desde 1532 hasta 1542, es decir, una duración de 10 años. En estos 10 años, los incas, bueno, ya no incas, sino los españoles, los conquistadores, van a desplegar todo su legajo cultural iniciando con los tres, digamos, especies que desarrollan los conquistadores, ¿no? Que son primero las coplas, ¿no? Recorremos las coplas, y la primera copla que se desarrolló fue en la isla del Gallo, en la que decía, pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, acá queda el carnicero y allá va el recogedor, ¿no? Que es la primera copla. Luego vienen los romances y lo más importante en la conquista hemos visto que son las crónicas, ¿sí? Y de las crónicas entre los mestizos, indígenas y españoles destacan los cronistas. ¿Cuál de ellos, chicos? ¿Españoles, indígenas o mestizos? ¿Cuál es más importante para conocer nuestra historia? ¿Alguno de ustedes recuerda? En este caso, los cronistas. Crónica. Muy bien, las crónicas, que son en este caso mestizos, ¿no? Las crónicas mestizos. Y sobre todo encontramos acá al famoso escritor Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí? Inca Garcilaso de la Vega, que es el máximo exponente de la literatura conquista. Gracias a Inca Garcilaso de la Vega y sus comentarios reales, podemos conocer nuestra historia del Perú antes de la llegada de los españoles y los primeros conquistadores, ¿no? Las guerras civiles, entre otros. Muy bien, hasta ahí nos hemos quedado. El día de hoy vamos a platicar de otro tema, cronológicamente avanzando, y en este punto nos vamos a ubicar en la literatura de la colonia, ¿sí? Literatura de la colonia. Eso es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si se ve mi pantalla, por favor, chicos, chicas. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profesor, se había perdido, pero ya vuelto se reconectó porque ya lo puedo ver otra vez. Ok, se ve mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Entonces yo no la puedo ver. Profesor, yo tampoco la puedo ver. Ok. Un momentito, por favor. Sí, sí, porque a mí también se perdió la señal, pero ya, sí, ahorita sí lo puedo ver. Ya, ahora sí. Creo que acá me faltó a mí algo hacer. Ok. A ver, un momentito. No va a ser que me ponga a desarrollar la clase sin ver
en este caso, mi pantalla. A ver, ahora sí me confirman, por favor, ¿se ve la Sí, sí pantalla? se ve. Sí, profesor, ahora sí, ya Muy bien, se ve. muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, queridos chicos, entonces vamos a platicar el día de hoy de la literatura de la colonia. Se llaman, profe, ¿la colonia cuándo empezó? A ver, también como cultura, o parte de nuestra cultura general, conocer, porque de todos modos la literatura se va cronológicamente ubicado a la historia, ¿no? Pueden pensar, profes, clase, historia o de literatura. Es que lamentablemente, o para bien o para mal, la literatura se vincula a un contexto histórico, ¿no? Entonces, la literatura de la colonia se inicia, la conquista termina en 1542, la literatura de la conquista. Y la literatura de la colonia empieza en 1542 con la instauración del primer virreinato en el Perú y finaliza en 1780, ¿sí? 1780. ¿Y por qué 1780? ¿Qué pasó en nuestro país en 1780? ¿Alguien recuerda qué pasó en 1780 en nuestro país? ¿Alguien me podría decir qué pasó en 1780 en el Perú? La batalla de Ayacucho. Cerquita, cerquita. Cerca, No se cerca. presenta la batalla de Ayacucho. Tupac Amaru, levantó Tupac Amaru. Muy bien, claro que sí. ¿Saben qué pasa, chicos? En 1780, Tupac Amaru II, no el primero, sino Tupac Amaru II, se levanta en armas contra los españoles. Y desde 1780 hasta 1821 viene la etapa ya de la emancipación. Es decir, de 1800, reitero chicos, 1542 a 1780 es la etapa de la colonia, ¿ya? Reitero, inicia con la instauración del primer virreinato en el Perú, cuyo primer virrey fue Blasco Núñez de Vela, y esta literatura de la colonia finaliza en 1780 con la revolución de Tupac Amaru II. Es decir, Tupac Amaru II es el primero que se va a levantar en armas contra los abusos de los españoles. Y a partir de Tupac Amaru se vienen otras revoluciones, ¿no? De Mateo Pumacahua, de los hermanos Angulos, entre otros. Entonces, esta colonia, o esta literatura de la colonia, vamos a ubicarnos el día de hoy. ¿Qué pasó en nuestra colonia desde 1542 a 1780 en el campo de la literatura? Muy bien, entonces vamos acá un poco platicando. Dice que después de la conquista, ¿no? Ya sabemos, 1532, y de las guerras civiles entre los conquistadores, sobrevino una época de calma y de estabilización en el régimen colonial. Es el primer periodo de la literatura española en América, dice, reflejo del primer renacimiento español. Esto se da a partir del siglo XVII. Cambia la temática de la literatura, ahora se vuelve más sedentaria, o sea, sedentaria en el sentido de que va a tratar de imitar, no es auténtico, sino imita a España, ¿no? Debido a las cortes de los virreinatos, el gran florecimiento económico, el asentamiento de una nobleza urbana de gran pompa y una minoría ilustrada en las universidades y conventos serán los nuevos temas que servirán de inspiración a los nacientes escritores, quienes a través de una mezcla peculiar combinan lo hispano con lo indígena. ¿Quién lo quiere decir en síntesis esto? En la etapa de la colonia se van a instaurar en nuestro país ya el virreinato, ¿no? Sobre todo Lima seguramente va a ser el eje, la cuna del virreinato, y los indígenas, sobre todo en las provincias que van a ser de alguna manera explotados por estos colonizadores, por estos españoles. Recuerden, chicos, el Tahuantinsuyo, cuando fenece, o sea, en 1532, se consideraba que era entre 11 a 12 millones de incas. Fíjense, ya es bastante, ¿no? 11 a 12 millones de incas. Pero en una etapa ya de la colonia, ¿saben a cuánto de población llegaron los incas? Se considera llegaron más o menos a 2 millones de incas, o sea, más o menos
un aproximado de 10 millones de incas habían fallecido. Y la pregunta es, ¿por qué fallecieron? ¿Cuál fue la causa? Varias causas. Una de las causas fue, por ejemplo, de las pestes que nos trajeron nuestros conquistadores españoles. Nos trajeron enfermedades que aquí en los incas desconocían, como por ejemplo la gripe. Y muchos incas se morían con esas enfermedades que traían estos conquistadores. ¿Con qué más fallecían los incas? Sobre todo también con la explotación minera, ¿no? O sea, los incas fueron tomados así como esclavos y lo hacían trabajar en las minas para explotar el oro y la plata. Ya saben ustedes que los incas vinieron por ese afán, ¿no? No vinieron para enseñarnos su lengua ni para, digámoslo, ilustrarnos en la religión. Ellos vinieron básicamente ávidos de oro y plata, ¿no? Alguien está con su micro prendido, por favor, apaguen su micro. Se está escuchando su Caterina. Caterina. A ver, Katy, apaga tu micro, hijita. Estás suspirando. Ya, profesor, ya lo apagué, disculpe. Muy bien, muy bien. Ok, no te preocupes. Pasa, a mí también muchas veces me ha pasado cuando he tenido clases virtuales. Me ha pasado, ¿no? Pasa, pero muy bien. Vamos entonces a continuar. A ver, un poco antes de ver las características, chicos, recuerden, entonces les decía que los incas, más o menos de 11 a 12 millones de incas, disminuyeron a 2 millones de incas. Ahora, en ese periodo, los españoles se van a preocupar porque ya no había mano de obra y no había quien trabaje en la mina para seguir explotando el oro y la plata, ¿no? Hay que recordar que en los incas la actividad más importante fue la agricultura. En la colonia, en la cual estamos platicando ahora, la actividad más importante ya no fue la agricultura, sino fue la minería. Es decir, los españoles vinieron por oro y plata y ese era su propósito. Entonces, como ya no había mano de obra, o sea, ya no habían incas que trabajen en la mina, ¿qué hicieron los españoles? Trajeron a nuestros hermanos africanos, ¿no? A hombres africanos, seguramente a manera de esclavos, y los trajeron aquí a nuestro país para trabajar en la mina. Pero estos hermanos africanos no se acostumbraban al frío de los Andes, porque la minería sobre todo estaba en los Andes. El oro y la plata estaban en los Andes. Y no se acostumbraban al clima, al frío de la sierra, ¿no? Y así que estos hermanos africanos, se ubicaron en la costa del Perú, ¿no? En la costa, sobre todo en la costa. Fíjense, entonces en nuestro país ya no solamente fueron los españoles que llegaron, sino ya llegaron también los africanos. Y obviamente había una mezcla, ¿no? Una combinación de, digámoslo entre comillas, razas, porque al final somos una sola raza, la raza humana, sino digamos así entre comillas le digo razas, porque está mal usado ese término. Entonces van a surgir, por ejemplo, el mestizo, ¿no? Nosotros, los peruanos, en su gran mayoría somos mestizos. Y mestizo es el cruce entre dos sangres. ¿Me pueden ayudar los mestizos de qué sangre nos hemos fusionado? ¿A sangre morena, profesor? ¿Españoles? ¿Español con quién? Con los incas. Muy bien, correcto. Excelente, una carita feliz para ti, hijita. Es cierto. Los incas, y cuando los españoles llegaron, los españoles obviamente son seres humanos y tenían debilidades y pues se casaron con los incas. Bueno, no sé si se casaron, pero el ejemplo es Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que es el primer mestizo en nuestro país. Papá español, mamá inca, y fruto de ese amor surgió el mestizo. En este caso, el mestizo ya es el cruce de dos culturas, la cultura española y la cultura inca. Pero no se quedó ahí nomás, como decíamos, ¿no? Por ahí también surgió el tema de que vinieron los africanos y nuestros hermanos africanos también tenían corazón y se enamoraron de los incas, ¿no?
¿Y cómo se llama ese cruce entre un africano y un inca? ¿Alguien tiene idea? Entre un africano y un inca. ¿Moreno? Va por ahí cerquita, cerquita. Se le llama, a ver, para entender un poquito, se le llama mulato. Ah, mulato. Sí, así es. El mulato es el cruce entre un inca y un africano. Ahora, este africano, hermano africano, también tenía corazón y se cruzaron también con los españoles. Y cuando se cruzaron entre un español y un africano en tierras peruanas, en tierras americanas, a ese se le llamaba sambo. ¿Se han escuchado del sambo? Bueno, de broma, mire, ese es tu sambo, decimos, ¿no? El sambo es el cruce entre un español y un africano. Bueno, entre varón o mujer, ¿no? A ver, otro tema, una consulta, chicos. Ustedes han escuchado que alguien dice por ahí criollo. ¿Quiénes son los criollos? ¿Quiénes eran criollos? ¿Ustedes son criollos? A ver, ayúdenme, chicos. ¿Ustedes, alguno de ustedes es criollo? ¿Qué ahí dicen? No. Yo no ¿Quiénes son? pertenezco a criollo. Muy Yo, bien. ¿Saben yo quiénes son creo criollos? que los criollos son, creo, como que son así netos de peruanos. Ah, por ahí cerquita, cerquita. ¿Saben quiénes son criollos, chicos? Para ahí más o menos sea clarificar la idea. Los criollos son ¿Es africanos? papá, mamá, nacidos, digo, papá y mamá que vinieron acá al Perú, a América, y nacieron de esos sus hijos. Esos son criollos, o sea, un criollo es una persona que nació en tierras peruanas, en tierras americanas, y sus padres, su papá y su mamá, son españoles. Esos son criollos. ¿Ya, chicos? ¿Se dejó entender el criollo? Sí. Papá, mamá, Profesor, que vinieron a conquistar y surgió el amor entre ellos y nació su hijito acá en tierras peruanas y ese es un criollo. Pues criollos, no sé, no creo que ahora haya criollos. No, no hay. Porque ya saben ustedes, luego de que vinieron los africanos, vino la independencia, luego vinieron ya más europeos, ¿no? Vinieron italianos, vinieron alemanes, vinieron ingleses. Y como decía don Ricardo Palma, en el Perú el que no tiene de inga tiene de mandinga. Es decir, en el Perú somos una cruce de culturas, por no decirlo así, no tanto así de raza, sino de culturas. O sea, tenemos algo de gringo y tenemos algo de inca y tenemos algo de negro y seguramente algo de europeo. Y obviamente saben ustedes que Perú es uno de los países donde han migrado más chinos en América. Es uno de los países donde, ustedes seguramente donde viven. Por ejemplo, yo vivo en Huaraz y aquí en Huaraz hay muchos restaurantes, en este caso chifas, donde los dueños son chinos, ¿no? Entonces, nos hemos cruzado ahí entre varias culturas nosotros, ¿no? Y eso se da a dar durante la colonia, ¿no? Durante la colonización. Muy bien, queridos chicos, entonces vamos a continuar. Platicamos ahora de las características de la literatura de la colonia, ¿sí? ¿Qué dice de las características? Dice que es un periodo de imitación de modelos españoles. Es decir, los que vivían acá, en este caso, sobre todo, seguramente eran criollos, y algunos mestizos imitaron los modelos de la literatura española. En esa época en España se desarrollaba el Renacimiento, el humanismo, también en la etapa del barroco, ¿no? Entonces, no fueron los escritores peruanos, no fueron auténticos, sino imitaron a lo que era, pues, España, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Dice que es un inicio, o en un inicio posee una influencia de tipo renacentista. Ustedes dirán, profe, ¿qué es renacentista o qué es renacimiento? Recuerden que el renacimiento, su mismo nombre dice rena, o el término renacer, re es volver, y nacer o nacimiento, ¿no? Volver a nacer.
Es decir, el Renacimiento es digamos, una concepción cultural de Europa en la que van a tratar de volver a las tradiciones de la cultura griega y romana, ¿no? En el campo de la literatura y otras artes, ¿no? ¿Qué más dice acá? Pero el barroco, que es una vertiente del Renacimiento, va a caracterizar gran parte de este periodo. ¿Qué más? Otra característica es la aparición de la sátira. Cuando dicen sátira, profe, ¿qué es sátira? Sátira es la burla, ¿no? La burla, la sorna. En la literatura como imitación, en este caso tenemos a don Luis de Góngora y Francisco Quevedo. Estos dos señores que ven acá, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, son dos escritores europeos, sobre todo en este caso Luis de Góngora es español y Francisco de Quevedo es italiano, en la cual van a desarrollar una literatura de tipo satírica, ¿no? Por ejemplo, de Luis de Góngora, sus poesías son bucólicas y se llamó acá en nuestro país la etapa gongoriana, ¿no? Bien, como representantes, dirán ustedes, profe, ¿qué escritores hubo en el Perú en la época de la colonia? Hubo pocos, hubo muy pocos. En este caso encontramos a Juan Espinosa Medrano, la poetisa Amarilis, Juan del Valle Caviedes, Diego de Ojeda y Pedro Peralta Barnuevo. Estos son los más importantes. Pero estos 5 que estamos nominando, chicos, chicas, aquí el más importante, el que destaca, así como hemos visto en la época de los incas, Ollantay, la obra más destacada, en la época de la conquista, los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, en la colonia destaca, eso hay que manejar como cultura general, a Amarilis. Amarilis es la máxima exponente de la literatura colonial, ¿sí? Amarilis. Vamos a ver un poco más luego de lo que es Amarilis. Acá estamos con Amarilis. Cuando hablamos de Amarilis, es un seudónimo para entender, ¿ya, chicos? Es un seudónimo. No sabemos o no se sabe a ciencia cierta quién fue Amarilis. Bien, poco vemos y comentamos en función a su vida de Amarilis. Se dice que fue una poeta y monja huanuqueña, ¿ya, chicos? Poeta y monja huanuqueña llamada María Rojas Garay. Eso es hasta ahora lo que se sabe. ¿Quién dio esa fuente? Esa fuente le dio el historiador peruano Guillermo Lomán Villena. Acá está, Guillermo Lomán Villena. Este señor en 1997 hace estudios e indagaciones para descubrir la verdadera identidad de Amarilis y en sus estudios llega a la conclusión de que Amarilis fue una poetisa monja huanuqueña llamada María Rojas Garay y que fue hija de conquistadores españoles, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Se conoce poco de este personaje, pero en cuanto a su identidad han surgido teorías. Es decir, cuando Amarilis apareció y no se sabía quién era Amarilis en ciencia cierta o a ciencia cierta, se tejió varias hipótesis, ¿no? Y esas hipótesis lo vamos a explicar el día de hoy. Ahora, no se sabe por qué puso ese seudónimo. Reitero, Amarilis es un seudónimo. Es un ejemplo, mi nombre mío es el profesor Amílcar Loli Aranda, es mi nombre, mi identidad. Pero yo me puedo poner mi seudónimo Pepito. Mi seudónimo Pepito, pues escribo un poema y lo publico con Pepito. Y Pepito, pues, es genérico, no se sabe quién es Pepito. Igual, ¿no? Un seudónimo que usó Amarilis y vamos a ver cuál fue su propósito. Bien, ¿cuáles son las hipótesis o las teorías que han surgido en función al origen de Amarilis? Algunos decían que fue una monja huanuqueña, enamorada de Lope de Vega. ¿Y quién es Lope de Vega, profe? En tercer año seguramente quizás han estudiado a Lope de Vega. Lope de Vega es un escritor español, ¿no? Del teatro del siglo de oro español, y tiene una obra bastante conocida que se llama Fuente Ovejuna.
Fuente Ovejuna es su obra cumbre de Lope de Vega. Entonces, ¿qué escribe? Bueno, Amarilis, esta señorita o monja, escribe una sola obra titulado La Epístola a Abelardo. Reitero, la Epístola a Abelardo. Ahorita más luego vamos a ver. En esta epístola, Amarilis le declara su amor a Lope de Vega, a este escritor español. ¿Me dejo entender, chicos? Reitero, Amarilis escribe una obra titulado La Epístola a Abelardo, que es un poemario de más de 300 versos, en la cual esta señorita monja, le declara su amor. Fíjense, una mujer le declara su amor a Lope de Vega. Entonces, más o menos para que tengan idea, ¿qué le dice Amarilis a Lope de Vega? Le dice que pues se ha enamorado de sus obras, se ha enamorado al leer sus obras, y que en esta vida jamás se van a encontrar, porque Amarilis estaba en Perú y Lope de Vega en España, ¿no? Y que su amor se va a consumar cuando se vayan al cielo. En el cielo se van a buscar Amarilis con Lope de Vega y se va a consumar su amor. Eso es lo que le dice en su poema, en síntesis, Amarilis. Bien, entonces hemos dicho de que en función a eso se tejió varias hipótesis. Una de las hipótesis fue que fue una monja huanuqueña enamorada de Lope de Vega. O sea, leyó sus obras, o sea, Fuente Ovejuna, etcétera, etcétera. Leyó esas obras y dijo, wow, qué hombre maravilloso, qué bonito escribe. Y le escribe la epístola a Abelardo, en la cual le declara su amor, ¿no? Otra hipótesis dice que fue un hombre. Es otra hipótesis, otra teoría. Fue un hombre, no una mujer, puesto que las mujeres no recibían educación en esa época. Esa es la teoría que hace partícipe, si mal no recuerdo, Ricardo Palma, en la cual indica de que Amarilis en sí no fue una mujer, sino fue un varón, un hombre, que seguramente había leído las obras de Lope de Vega y se disfrazó de mujer con el seudónimo de Amarilis para escribir esa carta, porque es una carta, es una epístola, es una carta, la epístola de Abelardo, para comprobar su galantería de Lope de Vega, o sea, para saber cuán galante era Lope de Vega. Ahora, ¿esa teoría tiene fundamento? Claro que sí tiene fundamento. ¿Y cuál es su fundamento? A ver, chicos, el fundamento es que en la época de la colonia, y eso ha venido hasta la República, las mujeres en nuestro país no tenían acceso a la educación. Reitero, las mujeres durante la colonia hasta la República no tenían acceso a la educación. Eso seguramente ustedes lo saben, no por ustedes, porque ustedes ya estudian, sino lo saben por sus padres, abuelos, bisabuelos, que les han contado que las mujeres antes no los permitían estudiar, simplemente les decían, la mujer tiene que saber cocinar, barrer, atender al esposo y a sus hijos. Ese era el pensamiento. Ahora no, ahora en estos tiempos la mujer, al igual como el varón, tiene los mismos derechos para formarse un futuro mejor, ¿no? Entonces, esa teoría tiene ese sustento, ¿no? Como las mujeres no tenían acceso a la educación, posiblemente este hombre se disfrazó de mujer y le escribió la epístola de Abelardo. Otra hipótesis es que fue el mismo Lope de Vega que se escribió una carta a sí mismo para seguramente mostrar su galantería y decir que una mujer conquistadora, una mujer conquistada en tierras americanas, en este caso en Perú, le escribió una carta de admiración y de amor, ¿no? Pero de estas teorías, chicos, reitero, la teoría que tiene mayor sustento es la que desarrolló Guillermo Lomán Villena, en la cual dice que Amarilis fue una mujer, no fue varón, no fue el mismo Lope de Vega, sino fue una mujer de nombre María Rojas Garay, que fue una poeta y monja huanuqueña. ¿Y por qué tuvo acceso a la educación?
ahí está la interrogante, ¿no? Profe, usted está diciendo que si las mujeres en la colonia no tenían acceso a la educación, y ella cómo tuvo acceso a la educación y cómo pudo haber leído las obras de Lope de Vega, porque leer obra de un escritor en esas alturas, en esos momentos, era difícil. Se descubrió de que María Rojas de Garay era hija de conquistadores huanuqueños, es decir, sus padres fueron conquistadores y obviamente tenían esa virtud seguramente de ir a España, viajar, y en ese trayecto trajeron las obras de Lope de Vega, y por ahí María Rojas Garay leyó las obras de Lope de Vega y se enamoró. Un amor platónico, ¿no? Un amor platónico, a distancia. Bueno, eso es, que quedó demostrado esta teoría. Entonces, ya no hay esa creencia de que Amarilis fue un hombre o fue mismo Lope de Vega, etcétera, etcétera. Sino ya está demostrado por un historiador que fue una mujer de nombre María Rojas Garay, hija de conquistadores huanuqueños. Bien. En función hemos dicho que antes de esto, el término Amarilis posiblemente también viene de dos términos. Del término amar, ¿no? Amar. Marilis venía de María. Amar María. Y por ahí se define el nombre de que fue María Rojas Garay. Reitero ya, chicos, el seudónimo de Amarilis vendría de dos voces. Primera voz sería amar y segundo voz sería María. Amar María, y de ahí vendría Amarilis. Y ahí se dedujo y se hizo la negación de que fue María, ¿no? María Rojas Garay. Eso como referencia. Muy bien. Vamos ahora con la mejor obra de Lope de Vega. Digo, no la mejor, la única obra de Amarilis, que es la Epístola de Amarilis a Abelardo, ¿sí? La Epístola de Amarilis a Abelardo. ¿En qué consiste esta epístola? Esta epístola, Abelardo dice que es un poema de 355 versos. ¿Ya, chicos? Ya saben qué es un verso. Un verso es un rengloncito. Este poema, o esta epístola, tiene 355 renglones. ¿Sí? 355. Hay que entender que epístola es sinónimo de carta. Eso que quede claro, chicos. La epístola es sinónimo de carta. Entonces, alguna vez ustedes dicen, bueno, voy a enviar mi epístola, voy a enviar mi carta. Bueno, ahora ya, pues, creo que carta ya pocos lo usan, ¿no? Solamente para cuestiones formales se usa la carta. Antes, no, pues era muy común seguramente, bueno, no sé si ustedes todavía, el uso de la carta, ¿no? Entonces decimos que la epístola de Abelardo es un poema de 355 versos, dividido en 18 estrofas, de 18 versos cada uno, y una de 11 estrofas, ¿no? Estas estrofas alternan irregularmente, versos de 11 y 7 sílabas. Esta forma poética se llama silva, ¿no? Cuando va, digamos, alternando entre 11, el otro verso de 7, el que sigue de 11 sílabas, el que sigue de 7, intercala entre 11 y 7 sílabas, ese se llama silva, y esa forma es la que desarrolla en la epístola de Abelardo. Otra característica como referencia hay que tener en cuenta, que dice que básicamente la epístola es una composición de tema amoroso, ¿sí? El tema es amoroso. Desarrollado sobre el modelo de la poesía culta española de su tiempo. En ella, ya saben ustedes, Amarilis, o sea, María Rojas Garay, hace una declaración de amor platónico a Lope de Vega. Eso es lo esencial, ¿no? Amarilis le declara todo su amor, su admiración, queda pues pasmada por lo que era Lope de Vega. Seguramente ni lo conocía ni en foto, menos en sueños, solamente se enamoró por lo que había escrito, ¿no? Pues ahora suele suceder ahora en tiempos modernos, ahora por las redes sociales, ¿no? Quizás ustedes tienen amigos del extranjero, del mismo Perú, que ni siquiera se conocen, y otros sin fotografía. Bien, ¿qué más? Aparte del amor, la obra desarrolla una miscelánea de otros asuntos expuestos prolijamente. ¿Qué cosa más destaca, aparte de lo que le declara su amor? Uno, la autobiografía, ¿no? Es decir, la autora se presenta
ella dice, soy de la ciudad de los leones. Y la ciudad de los leones es Huánuco, ¿no? La autobiografía de la autora, la descripción geográfica describe la geografía, ¿no? Y Huánuco, no sé si alguien acá de Huánuco, algunos de ustedes, chicos, chicas, es de Huánuco, una curiosidad. ¿Alguien de Huánuco? Ninguno, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad de conocer Huánuco, y Huánuco tiene un clima increíble, muy agradable el clima de Huánuco. Bueno, si algún día, quizás sé que algunos de ustedes conocen Huánuco, pero si algún día van por Huánuco, su clima es incomparable. ¿Qué más? ¿Qué más habla aparte de la descripción geográfica? Habla de su patria, de su familia, de sus aficiones y sus gustos. Finalmente incluye un pedido a Lope de Vega para que escriba la vida de Santa Dorotea. Él le pide, ¿no? En la última parte de su verso, Amaril le dice, amado Lope, te pido que escribas la vida de la Santa Dorotea, ¿no? ¿Qué más? El estilo del poema es delicadamente artificioso y culto. Es una chica muy culta, leída, ¿no? Abundan los elementos mitológicos grecolatinos. Cuando hablamos de elementos mitológicos de la mitología de Grecia, cuando hablamos greco, Grecia, latinas de la cultura romana. Recuerden que las dos culturas son las más importantes a nivel mundial en la época clásica, Grecia y Roma, ¿no? ¿Qué más? Las alusiones del paisaje y los motivos del origen cristiano. Bien, antes de pasar un fragmento de esta epístola, hay que tener en cuenta sobre todo, ¿no? Lo siguiente. Era, profe, ¿qué pasó con la carta que envió Amarilis a Lope de Vega? ¿Lo leyó o no lo leyó? ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Creen que esa carta que escribió Amarilis, titulado La Epístola a Abelardo, creen que llegó a las manos de Lope de Vega o no? ¿Lo supo o no lo supo Lope de Vega? A ver, ¿cómo lo infieren? ¿Qué dirían ustedes? Hola, ¿me escuchan? Hola, chicos. ¿Están ahí? Aquí estamos. Aquí Ah, ok. estamos, profesor. Sí, profesor, aquí Muy bien. estamos. Ok, Aquí gracias. estamos. Pensaba que me había quedado solito hablando con mi computadora. Les pregunto, No, aquí ¿creen que... estamos, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Les pregunto, ¿creen que Lope de Vega leyó la carta que le envió a Mariles y dijo, wow, me llegó una carta del Perú, mira esta mujer cómo se declara, declara su amor hacia mí? ¿Creen que le leyó esa carta o no? No, profesor. No creo. No. Ah, muy bien. Dicen no. Oh, bien. ¿Saben qué, chicos? Sí, esa carta llegó a la mano de Lope de Vega. Sí Llegó a le su... llegó. Ay, Sí, le qué llegó. emocionante. Claro, que un varón le escriba a una mujer declarando su amor, pues, bueno, ahora sí, yo también trabajo en colegio normal, regular. Bueno, yo veo ahí mis alumnitos de adolescentes de 14, 15 años, y las chicas son las que se lanzan en los chicos. Antes no, ¿no? Antes, bueno, no lo sé, pues no lo sé, ustedes quizás no lo sé, pero antes, en mi época, yo soy del siglo pasado, chicos, del siglo XX, en mi época el varón conquistaba a la mujer, ¿no? El varón conquistaba a la mujer. Bueno, por ahí había una que otra palomía que fastidiaba pues a los varones, pero ahora las cosas se han revertido. Bueno, está bien, normal, ¿no? Estamos ahora en la equidad de género, todos somos iguales, varones y mujeres. Si a una mujer le gusta un caballero, pues igual le declara su amor, o a la inversa, ¿no? Entonces, Lope de Vega recibió esa carta, recibió la carta, la leyó y lo respondió en una obra que Lope de Vega escribió y lo tituló La Dorotea. Esto de acá, La Dorotea. En la obra La Dorotea, Lope de Vega le responde a esa carta titulada La Epístola de Abelardo. Lo respondió. Profe, ¿y qué dijo Lope de Vega? ¿Le corresponde o no su amor? Solamente le muestra la obra, ojo, el poema, pero lo que cumple su pedido, en este caso, ¿cuál era su pedido? Que escriba la vida de Santa Dorotea, por eso se llama la obra La Dorotea.
Nada más, ¿no? Recibió la carta, lo publica la carta, o sea, la carta que lo llegó, los 355 versos, lo esgrime en esta obra Dorotea, y más le escribe la vida de Santa Dorotea y lo responde, y lo publica como obra, ¿no? Pero ahora no sabemos si Amarilis lo leyó esa carta o esa obra, no sabemos. Eso sí es una incógnita. ¿Ah, chicos? Muy bien, entonces vamos a ver qué cosa le dice Amarilis en resumen a Lope de Vega. ¿Qué le dice? Vamos a ver, ¿ya? ¿Alguno me puede leer estos versos, por favor? Voy a pedir ayuda. ¿Alguien me podía leer, por favor? Con toda Ya, confianza. profesor. Gracias. Ya, Sí, yo le voy a profesor. leer. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, hijita, por favor? ¿Me das su nombre? Juana Noemí Damián Samamé. Muy bien, Juanita. A ver, ayúdame esta primera imagen que estoy mostrando. ¿Lo lees y lo demás atendemos, por favor? Gracias. Ya. Tanto como la vista, la noticia de grandes cosas suele las más veces al alma tiernamente aficionarla. ¿Qué no hace el amor? Siempre justifica, siempre justicia, ni los ojos a veces son jueces del valor de la casa para amarla, más suele en los oídos retratarla con tal virtud y adorno, haciendo en los sentidos un soborno, aunque distintos tengan el sujeto, que en todo y en todas sus partes es perfecto, que los insta a todos. Muy bien, muchas gracias, Juanita. Muchas gracias. Excelente. A ver, otro participante, otra participante para este. Sí, profesor. ¿Cuál es tu nombre, hijita, por favor? Caterine. A ver, Katy, ayúdame, hijita, con esto. Y busca luego oficios modos con el que pueda entenderse el corazón, que piensa entretenerse con dulce imaginar, para alentarse sin mirar que no puede. Amor sin esperanza sustentarse. El sustentarse, amor sin esperanza. Es fineza tan rara que quisiera saber su en algún pecho se ha hallado, que las más veces la desconfianza amortigua la llama que pudiera obligar con amar lo deseado. Muy bien, muchas gracias, Katy. Muchas gracias. Excelente. Son fragmentos, no lo hemos hecho los 355 versos, sino un fragmento de la obra de la epístola a Abelardo. Como podemos ver en este punto, fíjense, algunas veces lo desarrolla con rima. A ver, fíjense, noticia, termina en cia, el acento cia, noticia, ticia, justicia, igual ticia, hay rima, ¿no? Ticia y ticia por acá. Veces, fíjense, veces. A ver, voy a remarcar acá un momentito, chicos. Voy a coger mi plumita, mejor para que se pueda notar. Noticia, cuando decimos noticia, esta palabra noticia tiene 3 sílabas. Noticia. El acento va en ti. Y ya para saber rima, cogemos acá para allá. Acá. Fíjense. Esto vamos a poner A, ¿ya? Como referencia. A. Ay, mi dedito me tiembla. Otro es justicia. Fíjense, justicia. El acento va en ti, igual. Icia. Igual que noticia, justicia. Terminan la I con la I, C y C, I con I, A con A. Hay igualdad de sonidos. Eso se llama rima, ¿no? Entonces también lo pongo A. Luego viene la palabra vez. Ojo, recuerden que rima solamente se ve al final de los versos. Veces, fíjense, cuando digo veces, el acento va en B. Solo jalo de la vocal, no desde la V, sino de la vocal para acá. Eses, pero con V. Wow, se me pasó mucho. Solamente desde acá, ¿ya? Hasta la E. Esto lo pongo B para ir avanzando así. Y jueces, cuando digo jueces, 2 sílabas, jueces, el acento va desde la E, porque cuando digo jue, la E suena más igualito, es, aunque suena feo, ¿no? Eses,
pero es esa es la rima. Aquí también pongo B. Fíjense cómo se va rimando. Acá, fíjense, observen acá, chicos, aficionarla. Cuando digo aficionarla, el acento va en nar. Entonces jalo solamente arla, fíjense, ar. Y amarla, cuando digo amarla, el acento va en mar, igualito, arla. ¿Se dan cuenta? Y entonces lo pongo C. ¿Cómo se va rimando? Ahí hay rima, ¿no? ¿Qué más? Profe, retratarla. Igual acá, retratarla. Igual que la anterior, igual que amarla, retratarla. Acá hay C también. Así lo vamos aumentando. Podemos llegar hasta la Z, ¿no? Podemos llegar. No hay problema. Adorno con soborno, fíjense. Adorno, igual con horno. Soborno, igual horno. Acá hay rima también. Seguimos aumentando. Ya sería la C, la D, ¿no? ¿Cómo se va rimando? Sujeto. Bueno, ese momento está entre paréntesis, lo dejamos eso, como es como una aclaración, ¿no? Acá sí. Fíjense, en esta última parte igual se va rimando, ¿no? Se va rimando, como son fragmentos, entenderse. Wow. Entenderse, tenerse, fíjense, erse. Ajá. Alentarse, fíjense, arse, con sustentarse, arse con arse también. ¿Qué más? Esperanza, ansa con confianza, ¿se dan cuenta? Hallado, ado, acá está, wow, se me perdió mi mouse, acá estamos. Hallado, ado con deseado, ¿sí? Pudiera con quisiera, era con era. Y acá quedan dos libres, ¿no? Puede, queda libre, como modo también queda libre. Entonces, si nos damos cuenta, este poema que desarrolla Amaryllis es un poema muy creado, es una poeta culta, ¿no? Ahora, y si nos damos cuenta un poquito, chicos, fíjense cuántas sílabas tiene este verso. Vamos a hacer un análisis nomás rápido. Sílabas. 1, busca 2 sílabas, ahí van 3 sílabas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas, ¿sí? 11 sílabas. Y este de acá, el más chiquito, debe tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está claro lo que decíamos anteriormente, lo que en este punto, ¿no? Acá. Los versos alternan irregularmente entre 11 y 7 sílabas, ¿sí? Es una de las características de esta epístola de Belardo. Entonces, si nos damos cuenta, fíjense un poquito del contenido del mensaje nomás, dice, y busca luego oficiosos modos con el que pueda entenderse el corazón que piensa entretenerse con dulce imaginar para alentar su mirar que no puede. Si se dan cuenta, chicos, en esta parte, cuando dice, y busca luego oficios modos, ¿no? Con el que puede entenderse el corazón, en este caso de Amaryllis, que piensa entretenerse con dulce imaginar para alentarse. O sea, Amaryllis imagina, ¿no? A su amado, sin mirar que no puede. O sea, no está a su alcance, su amor lejano, distante, platónico, ¿no? Y pues Amaryllis no sabía si tenía mujer, si era soltero, casado, etcétera, etcétera, no sabía. Aunque Lope de Vega pues era un mujeriego. Tuvo 3 esposas. Bueno, sus esposas se murieron, para colmo, las 3 se murieron. Ya, bueno, de viejito, 60 años, dijo, bueno, no tengo suerte con las mujeres, mejor me convierto en cura. Y se convirtió en cura a los 60 años. Era así antes, ¿no? ¿Qué más dice acá? Amor sin esperanza, sustentarse. Fíjese, ella es consciente, o sea, Amaryllis es consciente que su amor va a ser imposible que se encuentre con Lope de Vega. Entonces es un amor sin esperanza, sustentarse
El sustentarse amor sin esperanza es fineza tan rara que quisiera saber que en algún pecho se ha hallado, que las más veces la desconfianza amortigua la llama que pudiera obligar con amar lo deseado. Fíjense ahí lo que le muestra ese amor, su idilio hacia un amor ausente, que tiene esa esperanza de motivarse a sí mismo y conquistar ese amor, pues que seguramente no está a su lado, ¿no? Muy bien, chicos. Acá hay otro versito más. A ver, un poquito para terminar esta parte, lo voy a leer. Mas nunca tuve por dichoso estado amar bienes posibles, sino aquellos que son más imposibles, a estos ha de amar un alma osado, pues rara más alteza fe criada que la fe el mundo enseña. Así quiero hacer una reseña de amor dificultoso, que sin pensar desvela mi reposo, amado a quien no veo, fíjense ahí, amando a quien no veo, y me lastima, ved que extraños contrarios, venidos de otro mundo y de otro clima. Ahí está claramente es lo que le dice su amor, ¿no, chicos? Muy bien, no sé si habrá alguna duda, alguna inquietud al respecto, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? No, no, profesor. Con toda confianza, bueno, espero No, que... profesor. Muy bien, Está Juanita. claro. Muy bien. No, profesor, está todo claro. Muy bien, Katy. Ok. Solamente como recomendación, queridos alumnos, siempre no me voy a cansar. Hasta el último les voy a ir recomendando. Hay que leer bastante. Leer, leer, leer en vuestros tiempos libres. Hay que leer. Y eso nos va a culturizar, va a mejorar nuestra ortografía y todos los beneficios que trae pues la lectura de textos literarios y no literarios. Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por su tiempo, su paciencia y sobre todo el esfuerzo que hacen ustedes, que lo hacen en forma desinteresada, denodada, de querer aprender algo más que les va a servir a ustedes y seguramente y también eso a vuestros hijos, que van a enseñar con el ejemplo. Nada más me queda agradecerles y nos vemos ya en la otra siguiente sesión. Muchas gracias y que tengan un bonito día, un bonito fin de semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, nos vemos, Hilda, Hasta Tania, luego, profesor. Katy. Gracias. Hasta luego, Juanita, María. Feliz día. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Gina. Bye, bye. Felicidades. Igualmente, profesor, fin de semana, cuídese, bendiciones, Lo mismo, compañeros. Alina. Felicidades. Nos vemos. Gracias.